podcast número 1 de Espacio Arcoiris. Mi nombre es Yohanan Besmak, director del sitio nuevajidas.org junto al rabino Ariel Groisman, y también de este sitio espacioarcoiris.com.ar, en donde tenemos este espacio de podcast. Hoy es el episodio número 1 y es una fecha realmente especial, auspiciosa, ya que en el calendario jasídico esta jornada toma trascendental importancia, ya que es el aniversario del nacimiento del padre del hasidismo, Rabí Israel Baal Shem Tov, que nació precisamente 18 del mes de Elul en el año 1698, y 36 años más tarde hizo públicas sus enseñanzas, que hoy se las conoce como las enseñanzas jasídicas, que apuntan a infundir energía, vitalidad y alegría en el servicio al Creador. Durante los primeros años de su vida, el Baal Shem Tov mantuvo un perfil bajo, ocultando su identidad como un gran tzadik, como una persona justa de un elevadísimo nivel espiritual. Finalmente, 36 años más tarde de su nacimiento, él se revela al mundo tal cual es. Y por otro lado, esta fecha también se reviste de importancia, ya que el 18 de Elul del año 1745 también nace Rabí Shneur Zalman de Liadi, conocido también como el Alter Rebbe, fundador del movimiento jasídico Chabad Lubavitch. El Alter Rebbe se nutrió de las enseñanzas del Baal Shem Tov y acentuó la profundización en el estudio de las mismas y la intensa meditación para llevar a la persona a un estado de vitalidad y fervor en el servicio a Dios, donde pueda conectar las ideas más elevadas de la Torá con los hechos prácticos. Ahora bien, ¿por qué estamos evocando esta fecha de Hag Elul, si bien importante en el calendario jasídico y para el pueblo judío en general, en Espacio Arcoiris, que es un sitio destinado a difundir las enseñanzas universales de la Torá, el mensaje universal de la Torá? A priori pareciera que todo esto del hasidismo solamente tiene que ver con el mundo judío y en especial con algunas facciones del judaísmo. En realidad, las enseñanzas hasídicas trascienden a las etiquetas de denominación de un grupo o de diversos grupos específicos, sino que son relevantes para todo el pueblo judío, y esta fue la idea del Baal Shem Tov. Cuando el Baal Shem Tov empezó a diseminar sus enseñanzas, la finalidad no era crear un movimiento con una etiqueta y un rótulo para distinguirse de los demás grupos judíos, sino que su intención era vitalizar la observancia de la Torá, que la gente pueda conectarse con Dios de una forma profunda y significativa. Y este es el espíritu del hasidismo. Entonces el hasidut atraviesa todas las barreras que los seres humanos solemos construir, y de hecho se cuenta del Baal Shem Tov una instancia donde en una de sus meditaciones y elevaciones espirituales se encuentra con la Neyamá, con el alma del Mashiach, y el Baal Shem Tov le pregunta: ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo va a llegar la Geulá, la redención? Y la respuesta del Mashiach fue: cuando tus manantiales, tus enseñanzas salgan hacia afuera, fluyan hacia el exterior. Y este fluir hacia el exterior, hacia afuera, es literalmente hacia lo más distante, lo más lejano y oscuro del mundo, atravesando todas las fronteras y todas las limitaciones. Y esto obviamente incluye a las naciones del mundo, llegar hasta
lo más recóndito de este mundo y lo más alejado de espiritualidad, eso incluye también llegar con la luz de la Torá a aquellos individuos que quizás a simple vista pueden estar sumergidos en la oscuridad, ya sea de la idolatría, ya sea de la corrupción o de cualquier otro tipo de desviación del propósito original con el cual el Creador creó al ser humano. Y al respecto quiero compartir con ustedes un extracto del Sefer Itvaduyot 5750, el tomo 1, en la página 418, donde se registra parte de una alocución del último Rebbe de Chabad, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, donde se trata el tema de difundir la luz de la Torá, el conocimiento de la Torá y del Creador en las naciones. Dice así: debido a que nuestra generación es la última generación del exilio y la primera de la redención, en esto se enfatiza de forma particular el trabajo de Israel para influenciar en todo tipo de cuestiones positivas, justas y rectas a través del cumplimiento de los preceptos de los hijos de Noaj. El Rebbe, durante todo su liderazgo, hizo hincapié en que tenemos la posibilidad de transformar nuestros días, ya no en días de galut, días de exilio, sino en días de redención, que somos la última generación del exilio, la que termina con el exilio, y somos la primera en experimentar la redención. Y eso está en nuestras manos. Y para esto Israel debe hacer un trabajo. Y este trabajo incluye todas las cuestiones positivas, justas y rectas a través del cumplimiento de los preceptos de los hijos de Noaj. O sea, parte del trabajo que finalmente va a traer al Mashiach y a la redención tiene que ver con difundir el cumplimiento de los preceptos de Noaj entre las naciones, como una directa preparación del vaticinio, porque entonces devolverá a los pueblos un lenguaje puro para que proclamen todos el nombre de Dios y lo sirvan unánimemente. Esto dijo el profeta Sefanías, en el capítulo 3, versículo 9. Hay un momento de la historia donde Dios va a devolver a los pueblos un lenguaje puro para que todos proclamen el nombre de Dios y lo sirvan unánimemente. A tal punto que no será la ocupación de todo el mundo, sino conocer al Creador únicamente. O sea, la gente en esa instancia va a tener como ocupación solamente abocarse al conocimiento de Dios, tal como fue dicho en el profeta Yeshayahu también, en el capítulo 11, en el versículo 9, porque se llenará la tierra del conocimiento del Creador como el agua cubre el lecho marino. Y así lo establece el Rambam en su Código de Leyes, al final del Mishneh Torah, en Leyes de los Reyes. Ahí él establece esto como ley, que esto va a acontecer y esto es parte de la normativa de la Torá. Y este tema fue especialmente enfatizado en el trabajo de nuestro líder, del líder de la generación, dice el Rebbe, refiriéndose a el Rebbe anterior, a su suegro, siendo la novedad particular que su servicio espiritual es la difusión de Torá y judaísmo, como también de los manantiales del Hasidut a todo el mundo por completo. La novedad del Rebbe anterior, dice el Rebbe, es que él tomó sobre sí la responsabilidad de difundir Torá y judaísmo, como también los manantiales del Hasidut, las enseñanzas que provienen del Baal Shem Tov, a todo el mundo por completo, ya no de forma fraccionada como se venía haciendo hasta ese entonces, sino con una visión global, universal, comenzando desde el viejo mundo, que esto es Europa y zonas de influencia, hasta alcanzar a todo el mundo, a través de sus alumnos y enviados, lo que también incluye la actividad con las naciones. O sea que a partir del Rebbe anterior, las enseñanzas del Baal Shem Tov tomaron otra dimensión, una dimensión
global, universal, incluyendo el trabajo con las naciones, lo cual es particularmente evidente de forma especial a través de la traducción de asuntos de Torá, incluyendo aspectos profundos de la Torá que se revelan en la Torá de Hasidut, y esto especialmente a través de traducir materiales a diversos idiomas de partes profundas de la Torá, de estas enseñanzas profundas de la Torá que vienen desde el Baal Shem Tov, en las 70 lenguas de las 70 naciones. Bíblicamente las naciones son 70, luego se fueron subdividiendo, pero espiritualmente las naciones son 70. Y por eso se habla de 70 lenguajes de 70 naciones. Y a partir de el Rebbe anterior, las indicaciones fueron de traducir las enseñanzas profundas de la Torá para que sean accesibles en los 70 idiomas. Para todos aquellos judíos que no entienden la Shona Kodesh, para los judíos que están en diversos lugares del globo y no saben, no tuvieron la oportunidad de aprender la Shona Kodesh, es decir, el lenguaje sagrado de la Torá. Y quizás también para las demás naciones, y esto es lo interesante y lo que quería destacar, ya que ellas también estudian temas de Emuná, que Emuná es fe y conocimiento en el Creador, y Ashgaha Pratit, y de providencia divina, como Dios dirige el mundo aún en sus detalles más ínfimos, y en todas las cuestiones similares a estas. Ahora bien, si vemos en perspectiva estos últimos 3 siglos, desde el nacimiento del Baal Shem Tov hasta nuestros días, vemos una evolución y ascenso constante con respecto a esta luz que vino a traer el Baal Shem Tov para iluminar el mundo, que no es otra luz sino aquella de la era mesiánica, la luz que va a brillar con total fulgor y resplandor en los días del Mashiach. Esta luz vino a preparar el mundo para la Geulá, para la redención, y todo empezó en aquel 18 de Elul, cuando nació el Baal Shem Tov. Y viendo, como decía, estos 3 siglos en perspectiva, vemos como año tras año esta luz fue creciendo, fue en ascenso, y ya el Rebbe anterior tomó sobre sí esta visión y esta responsabilidad de hacer que las enseñanzas del Baal Shem Tov trasciendan toda limitación y lleguen de forma global al mundo, ya incluyendo a las naciones. Y esto aún más fue potenciado por el último Rebbe, quien constantemente durante todo su liderazgo habló sobre la responsabilidad de Israel de difundir el conocimiento del Creador en el mundo, de hablar a las naciones sobre la importancia de observar los 7 principios universales, los 7 preceptos que Dios le dio a Noah y a su descendencia, es decir, a toda la humanidad, y que esto es un recipiente, o sea, es una preparación imprescindible para la llegada, para el arribo del Mashiach y la redención. Hoy vemos en el mundo cómo cada vez hay más cantidad de individuos no judíos que se interesan, que se les despierta una motivación para conocer la Torá, para conocer temas de espiritualidad, gente que está en una búsqueda y que se acerca a las fuentes judías para tratar de encontrar respuestas a sus inquietudes. Y esto no es algo fortuito, no es algo casual, sino que se corresponde a un plan divinamente dirigido por el Creador, y como se mencionaba recién en el texto que leímos, esto es la preparación para que se cumplan las palabras del profeta Sefanía, que vaticinó que Dios va a devolver a las naciones un lenguaje puro para que todas lo invoquen y lo sirvan unánimemente. Así que bueno, esta es un poco la conexión que existe entre esta fecha de High Elul y el trabajo que hoy estamos haciendo con las naciones, con difundir los principios y valores de la Torá con toda la humanidad, para de esta forma alinearnos con el tiempo que espiritualmente estamos viviendo, que el mundo está viviendo,
y hacer la parte que nos corresponde en todo este proceso. Bueno, se nos fue el tiempo, no es una clase, esto es simplemente una reflexión. La idea de este podcast, compartir algún tema. Hoy no tuvimos ningún invitado, ninguna entrevista, solamente hablamos, es el podcast número 1, así que más que nada era poder empezar y aprovechar esta fecha para dar inicio a los episodios que vamos a ir compartiendo con ustedes. Vamos a tener entrevistas, vamos a compartir recomendaciones literarias y varias otras cosas más que estamos trabajando y proyectando. Y por otro lado, quiero agradecer a todos aquellos que hacen posible que hagamos estas ediciones, a la gente de Casa Noaj, comunidad noágida de la ciudad de Buenos Aires, al señor Paulo García y a la familia Castro que auspician este espacio. Si vos también querés ser parte de este podcast o de los materiales que difundimos a través de las redes sociales y otros medios, podés comunicarte con nosotros a través del formulario de contacto de nuestro sitio web espacioarcoiris.com.ar o a través de WhatsApp. Ahí en la web también tenés el botón con el logo de WhatsApp donde puedes dar clic y se te va a abrir la aplicación para mandarnos un mensaje directamente. Te pones en contacto y nosotros te informamos cómo podés ser parte. Por otro lado, también en la página web tenés toda la información de las próximas clases y actividades online que estamos realizando a través de Zoom, y en especial manera a partir del mes de octubre próximo vamos a contar con un programa de 20 clases mensuales de diferentes temas relevantes para la identidad noágida, como siempre preparados y orientados desde las fuentes judías hacia las necesidades de los individuos de las naciones, de aquellos que quieren aprender, que quieren profundizar con respecto a su identidad y saber también sus obligaciones, qué es lo que el Creador pide de ellos. Sabemos que la Torá tiene un mensaje universal, pero no todo lo que está escrito en la Torá es aplicable a todas las naciones. Por eso no es cuestión de abrir cualquier libro judío o cualquier sitio en internet, que puede ser excelente el sitio para judíos, pero no siempre toda la información que allí se expone está orientada o es aplicable para los noágidas. Por eso con el rabino Ariel Groisman trabajamos ya hace casi 2 décadas en desarrollar contenidos que estén enfocados a la identidad y las necesidades de los noágidas. Hay varias suscripciones, distintas modalidades que realmente se adaptan a los tiempos que estamos viviendo y son accesibles, en su mayoría están subvencionadas, así que esperamos en el próximo podcast. Éxitos y bendiciones.